El día de hoy empezamos la primera exposición con el tema aborto y embarazo ectópico. Algunos datos generales sobre el aborto, para decir que proviene del vocablo latín de dos voces latinas, ad y ortus, que significa la privación del nacimiento. El aborto se califica así como un nacimiento prematuro antes de que sea posible vivir, ¿no? O se puede definir también como la muerte del feto antes de su viabilidad. Normalmente pues hay otros términos que vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición. Sin embargo, uno que normalmente está aceptado para nuestro país es, y como tal el tratamiento que se le da es el término de aborto espontáneo, básicamente, ¿no? Porque hay otros puntos, lo que se refiere a aborto inducido, pues que no se contemplan, excepto algunos casos específicos que ya la ley los está contemplando. Sin embargo, con ciertas objeciones de ciertos sectores, ¿no? El aborto, más del 50% es producido, el aborto espontáneo, por anomalías cromosómicas. También se ha encontrado que de los estudios del cariotipo que se realiza a los tejidos que se extraen de un aborto espontáneo, que el sexo masculino de estos fetos es más frecuente, ¿no? 1.5 veces mayor que el sexo femenino. O sea, se pierde más fetos masculinos por un aborto espontáneo que fetos femeninos. Entonces, la definición de aborto: la interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 semanas. Ese es el tiempo actual que se considera. Antes, hasta hace un tiempo se consideraba 20 semanas, que era la mitad del embarazo. Ahora se considera 22 semanas, y en los cuales no se conoce, no se puede obtener el dato exacto de la edad gestacional por la regla o por una ecografía de inicio del embarazo, pues se considera un aborto a la pérdida de un feto menor de 500 gramos o menor a 25 centímetros, ¿no? Con esa definición operacional se considera aborto según la OMS. Otro punto importante es que el 80% de los casos ocurre antes de las 12 semanas. De allí que 12 semanas es prácticamente el tiempo que dura el primer trimestre del embarazo. Entonces, los abortos que se producen en el primer trimestre del embarazo hasta las 2 semanas en promedio, pues se habla de un aborto precoz, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, de acuerdo al tiempo o a la edad gestacional que alcanza el feto y luego muere, pues hablamos de un aborto temprano o un aborto precoz, cuando es menor de 12 semanas. Y cuando el feto alcanza más de 12 semanas y puede llegar hasta las 22 semanas, pues hablamos de un aborto tardío. Hay varios términos que se agrupan en dos categorías, ¿no? De acuerdo a cómo se ha producido el aborto. Otra forma de clasificarlos: espontáneo o inducido. Ahora, dentro del espontáneo, este evento puede tener un inicio y con el transcurrir de los días, pues va cambiando las definiciones clínicas o las definiciones operacionales con que vamos a catalogar a un paciente. Pues un inicio, una gestación, puede tener una amenaza de aborto que oscila entre el 25% en algunas series, de los cuales puede progresar a un aborto en curso, luego a un aborto inevitable, si es que se expulsan todos los restos o los tejidos trofoblásticos junto con,
se convertirá en un aborto completo. Si es que quedan retenidos restos, un aborto incompleto. En caso de que el feto muera y no se expulse ninguno del contenido, se tratará de un aborto diferido. Y en caso de que presente una infección, hablamos de un aborto séptico. Ahora, el aborto inducido, pues también hay categorías, ¿no? El aborto terapéutico, que actualmente en el país hay una ley que se ha dado respecto a este punto y considera algunas condiciones en las cuales se puede o está indicado el aborto terapéutico en beneficio de la madre o por poner por encima la salud o la vida de la madre, ¿no? Hay otra condición de aborto legal, como en otros países, el aborto clandestino, que todavía se sigue practicando y es causa de muerte materna, y aborto electivo también, ¿no? Por parte del paciente decide o toma esa decisión. Algunos datos epidemiológicos. Se dice que el aborto es la patología obstétrica más frecuente, ¿no? Y puede haber una incidencia entre un 11 a un 20%, aunque los datos no son, en algunos casos no son tan fidedignos, porque en algunas sociedades pues no está legalmente aceptado o moralmente aceptado, por lo tanto no hay estadísticas representativas. El aborto en condiciones de riesgo es un problema de salud mundial, ¿no? Es una de las principales causas de morbilidad y muerte materna. La OMS estima que más de 20 millones se realizan cada año, dice, bajo condiciones inseguras, y que entre el 10 y 50% de mujeres requieren cuidados médicos por complicaciones. Ahora, cerca del 13% de la mortalidad materna en el mundo corresponde al aborto provocado, ¿no? Principalmente en países donde es ilegal, ¿no? Casi 20 a 25% de todas las muertes maternas en Asia, un 30 a 35% de muertes en África y América Latina. En nuestro país, sobre todo en las áreas rurales o en las zonas periféricas, por diversos motivos, tanto económicos, sociales, culturales, educacionales, pues se sigue presentando la muerte materna por causa de un aborto. De allí la importancia del tema. La etiología, como habíamos estado o vamos a mencionar, podemos clasificarlo en grupos de factores. La mayoría se debe a factores ovulares. Eso quiere decir alguna alteración tanto del tejido embrionario, o sea, del embrión o feto, así como también de el resto de componentes, o sea, estamos hablando del tejido trofoblástico a un inicio, o lo que es la placenta, o sea, las membranas ovulares. Los defectos cromosómicos es la primera causa de aborto espontáneo. Representa más o menos el 50 al 60%. Entonces se han hecho estudios en los cuales se realiza un estudio del cariotipo de la muestra obtenida y pues se detecta defectos cromosómicos, ¿no? En los casos de las gestaciones no evolutivas, ¿no?, que es la denominación ecográfica, cuando se observa un saco vacío, ¿no? O sea, ha desarrollado el saco gestacional pero no se evidencia el embrión, pues el 90% de estos casos el cariotipo arroja pues que hay un defecto cromosómico. Entre las 8 y las 11 semanas, más o menos el 50% de estos abortos con este tiempo de gestación van a presentar una alteración del cariotipo. Conforme va avanzando la edad gestacional, como lo vemos acá, de 16 a 19 semanas,
pues disminuyen los defectos cromosómicos, ¿no? A un 30% aproximadamente. Otro grupo dentro del mismo grupo de factores ovulares de los defectos cromosómicos, presentamos en primer lugar las trisomías autosómicas, ¿no? Representa más o menos el 52%. Afecta a los cromosomas 16, 22, 21, 13 y 18. El más frecuente que se ha encontrado es la trisomía autosómica del cromosoma número 16. Es la más frecuente. Entonces, es importante saber estos datos porque muchos de los pacientes que llegan a emergencia o al consultorio y nos preguntan, ¿no?, ¿cuál es la causa de que se haya producido ese aborto espontáneo? Pues probablemente no le podemos precisar en un inicio, pero en base a los estudios que se han realizado se estima que de 50 a 60% es por un problema de una trisomía autosómica, ¿no? Ahora, de las trisomías, la más rara dice que es la del cromosoma número 1. Entonces, este problema de trisomías autosómicas también guarda relación con la edad materna, ¿no? La frecuencia aumenta con la edad materna. Luego le siguen los casos de monosomía del cromosoma X, un porcentaje que está alrededor del 19%. En este grupo tenemos un cariotipo 45X o el síndrome de Turner, ¿no? Se asocia a edad materna más joven, a diferencia de las trisomías. Puede haber también triploidías, puede haber tetraploidías, ¿no?, como parte de los defectos cromosómicos dentro de los factores ovulares. Como habíamos mencionado, aparte puede haber anomalías del trofoblasto, ¿no? O sea, de lo que iba a ser la futura placenta y las membranas ovulares, donde puede presentarse por la presencia o haberse desarrollado bandas amnióticas. También puede haber un aborto por un factor ovular consecuencia de un trauma, por ejemplo, en los centros donde se realiza biopsia de vellosidades coriónicas o amniocentesis. También es consecuencia el aborto, ¿no?, como efecto de estos procedimientos invasivos. Por otro lado están los factores maternos. Los factores maternos, se dice que la mayoría de abortos, al hacer su estudio cariotípico, pues su cariotipo son euploides, o sea, la parte cromosómica está normal. Entonces, el factor materno es debido a infecciones, por ejemplo, el famoso TORCH, enfermedades graves, crónicas, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico o el lupus eritematoso sistémico, es causa de aborto espontáneo precoz. Puede haber endocrinopatías maternas como la diabetes mellitus en la cabeza y el hipotiroidismo. También son causas de factores maternos para un aborto espontáneo. Por otro lado, puede haber factores inmunológicos, ¿no?, sobre todo relacionado a este tipo de enfermedades del tejido conjuntivo, ¿no?, donde se detectan pues anticuerpos antifosfolipídicos. Está presente también, puede haber anticoagulante lúpico o los anticuerpos anticardiolipina, ¿no? Estos tres tienen que ver con el síndrome antifosfolipídico y que en cierta forma se asocian a que se desarrolle abortos espontáneos precoces. Factores uterinos también puede explicar los miomas, sobre todo los miomas submucosos, pueden
ser causa o factor de riesgo más o menos un porcentaje alrededor del 30 al 40% de los factores uterinos, ¿no? En caso de que haya adherencias, como el síndrome de Asherman en la cavidad uterina, también se asocia a aborto espontáneo. Las malformaciones uterinas, sobre todo la presencia de tabiques o septos en la cavidad uterina, ¿no? Y puede también haber aborto desde malformaciones tipo útero bicorne, pitelfo, unicorne, todas están asociadas o como causa de un aborto espontáneo. Por otro lado, dentro de los factores maternos, la edad de la madre también se asocia con el porcentaje de aborto espontáneo. Vemos que a mayor edad materna el porcentaje de aborto espontáneo aumenta, ¿no? Por eso que vemos acá 35 generalmente. Los estudios epidemiológicos 35 años de edad consideran como un punto de quiebre, ¿no? A partir de los 35 ya aumenta marcadamente el riesgo de un aborto espontáneo, ¿no? En relación a la edad de la madre. El que haya sufrido la mamá o la madre un aborto previo también es factor para que pueda volver a desarrollar un nuevo episodio de un aborto en un siguiente embarazo. Así, si ha tenido, por ejemplo, 3 abortos seguidos, pues la tasa de que nuevamente presente un aborto llega hasta el 43%. De allí el término, como vamos a ver más adelante, de aborto recurrente. Hay otros factores como los factores reproductivos, en los cuales se incluye el tiempo prolongado entre ovulación e implantación. Se dice que un tiempo mayor a 10 días es un factor de riesgo para que se presente un aborto espontáneo. También se han detectado en estudios epidemiológicos las primigestas, o sea, un embarazo, su primer embarazo en edad mayor a 35 años también se asocia como causa de aborto. Uso de medicamentos y algunas sustancias, el fumar, por ejemplo, se asocia o se ha demostrado que tiene un riesgo relativo de 1.2 a 3.4 como factor de riesgo, ¿no? Para que se presente un aborto. El consumo de alcohol también está asociado a aborto espontáneo. El consumo de cocaína con un ratio de 1.4, ¿no? El consumo de cafeína exagerado también está asociado a que se pueda presentar un aborto. La presentación clínica, como se ve en la imagen, es básicamente dolor pélvico, tipo cólico, ¿no? Es decir, un curso intermitente, como un cólico menstrual. Se asocia a sangrado vaginal. Son las molestias principales por las que acude la paciente a emergencia o a la consulta. El sangrado vaginal pues puede ser mínimo, un tipo manchado, o abundante, que incluso puede llevar al shock hipovolémico como una complicación del aborto. Es importante valorar el sangrado y en cierta forma pues decide el manejo que se va a seguir con dicho paciente, ¿no? Muy bien, habíamos mencionado este proceso en algunos casos se inicia pues con una amenaza de aborto, ¿no? La amenaza de aborto se define como la presencia de sangrado ginecológico que a la especuloscopía pues se evidencia el sangrado por el orificio cervical externo, o sea que proviene de la cavidad uterina, ¿no? Además hay dolor pélvico tipo cólico, ¿no? Producto de las contracciones uterinas dolorosas.
En una amenaza de aborto, al examen clínico, lo que se encuentra es que no debería haber pues alteraciones cervicales, ¿no? Eso es una de las condiciones para definir amenaza de aborto. Es decir, el orificio cervical externo está cerrado, no es permeable, no se evidencia salida de restos, ¿no?, a la especuloscopía. Se dice que la amenaza de aborto puede afectar más o menos un 20%, ¿no? 1 de cada 5 embarazos. Ahora, de todos los pacientes que presentan una amenaza de aborto, se ha encontrado que alrededor del 50% van a culminar en un aborto. Ahora, el diagnóstico de esta condición requiere de ecografía. ¿Por qué? Pues es a través de la ecografía en el primer trimestre que se logra evidenciar que el feto o el embrión o inicio está vivo, o sea, tiene frecuencia cardíaca fetal. Se puede observar movimientos fetales, se puede observar la visualización de la vesícula vitelina, ¿no? O sea, son estructuras que nos indican que el feto está vivo. Esta es una gestación más o menos de 5 semanas, ¿no?, donde observamos un saco gestacional elongado, ¿no?, con un diámetro mayor longitudinal que el anteroposterior. Se observa la presencia de la vesícula vitelina, se observa también al Doppler color la presencia de flujo vascular que corresponde al área cardíaca del embrión, y se detecta las ondas, ¿no? Se detecta el flujo. Entonces, probablemente se trata de un paciente, ¿no?, que acude a emergencia con sangrado vaginal y dolor. Entonces tenemos que evaluar, y encontramos orificios cervicales cerrados. Entonces tenemos que evaluar la viabilidad del embrión. Entonces requiere ecografía. En este caso se ha hecho una ecografía Doppler, ¿no? No es necesario en todos los casos realizar ecografía de Doppler. Es suficiente con la visualización directa de la actividad cardíaca o con ecografía en el modo M, ¿no? Se puede detectar las ondas de la actividad cardíaca. Muy bien, si esta amenaza de aborto, como había mencionado, en un 50% puede progresar, ¿no? Y se puede pasar a una etapa de un aborto inevitable. Entonces, el aborto inevitable es aquel en el cual ya va a haber una dilatación del cuello, ¿no? O sea, hay cambios cervicales y hay una pérdida del líquido amniótico por la rotura de las membranas ovulares, ¿no? Entonces, eso es lo que se define como un aborto inevitable. Todavía el feto o el embrión está dentro del útero, pero con escaso líquido porque se rompieron las membranas. Clínicamente, en algunos casos podemos ver la presencia, ¿no?, de las membranas ovulares en el orificio cervical externo, ¿no? Y así se hace el diagnóstico clínico. Si se logran, si progresa y logra expulsarse, por ejemplo acá en la imagen ya no vemos la presencia del embrión o el feto, pero sí hay presencia de coágulos y productos ovulares, o sea, membranas ovulares, ¿no? Incluso se puede, al examen, a la especuloscopía, se evidencia que protruyen por la cavidad, por el orificio cervical externo. Entonces hablamos de un aborto incompleto. Ecográficamente se confirma desde una ecografía transvaginal y lo que vemos es la presencia de los denominados ecos mixtos, o sea, áreas hiperecogénicas, hiperrefringentes y hipoecogénicas, alternando dentro de lo que correspondería a la cavidad endometrial, ¿no? Y ya no se delimita o ya no se observa pues ninguna estructura embrionaria o fetal, ¿no? Todo ha colapsado
y está degenerándose, pero se ha quedado retenido en la cavidad uterina. Entonces, ecográficamente se habla de un aborto incompleto cuando los ecos mixtos tienen una medida mayor a 8 milímetros de espesor. Es importante, ¿no?, para poder catalogarlo como tal, y también ayuda a decidir el diagnóstico que vamos a implementar en el paciente. En algunos casos, el aborto se convierte en completo cuando se ha expulsado en forma completa y espontánea los productos de la concepción, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que se ha expulsado el tejido trofoblástico hacia la futura placenta con las membranas ovulares y el feto. Se ha expulsado por completo, entonces hablamos de un aborto completo. Al expulsarse la totalidad del contenido uterino, van a cesar los síntomas, ¿no?, para el sangrado vaginal, y también calma el dolor abdominal que presentaba la paciente. Se confirma con ecografía, se le realiza la ecografía transvaginal, y en la cavidad endometrial, la cavidad uterina, vemos un área lineal hiperecogénica, ¿no?, donde ya no se observa restos o tejidos trofoblásticos. Entonces se cataloga pues como un aborto completo. En los casos en los que ecográficamente se detecta que el embrión o el feto ha muerto, ¿no?, o se ha desprendido del lugar de su implantación y ha quedado retenido en el útero, no expulsándose ni el embrión ni los fetos ovulares, pues estamos hablando de un aborto retenido. Acá en esta condición también se habla de aborto frustro, ¿no? Cuando es un aborto retenido en relación al tiempo. Se habla, en algunos casos dicen 8 semanas que se mantiene dentro de la cavidad uterina, o en algunos, como algunas guías mencionan solamente 4 semanas, ¿no?, el aborto como tiempo para considerar un aborto frustro. Bueno, eso se puede determinar con cierta aproximación si es que tenemos una fecha de regla segura, una ecografía precoz, donde se determine el embrión y se correlaciona pues con los hallazgos actuales, y más o menos nos da el retraso en tiempo que puede haber sucedido, ¿no?, la muerte del feto o del embrión. Pues ecográficamente se ve el embrión, ¿no? Se ve el embrión, pero no hay latido, no hay actividad cardíaca. Hay otro término que está en función al número de abortos que se produce en una paciente, y es el aborto recurrente. Se habla de aborto recurrente cuando hay 3 o más abortos espontáneos consecutivos, o en los casos en que sea alternos, se habla de 5 abortos para hablar de aborto recurrente. La mayoría de abortos recurrentes se da entre la semana 5 a 12. Ahora, está relacionado con enfermedades o factores maternos, enfermedades metabólicas, tipo diabetes, hipotiroidismo. Puede haber también alguna, o ser consecuencia de una alteración cervicouterina. Estamos hablando de repente de una incompetencia cervical, o algún defecto anatómico de la cavidad uterina, miomas, tabiques, o también requiere el estudio del cariotipo de los progenitores para dar la explicación a por qué se está produciendo el aborto recurrente en el paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que se ha realizado el diagnóstico clínico y evaluado, se requiere hacer una evaluación con exámenes auxiliares para poder decidir su manejo. Entonces,
Se solicitan los exámenes de laboratorio con un hemograma completo, el cual es importante en los casos, sobre todo en que el paciente pues presente fiebre, tiene historia de fiebre, o haya habido el dato de que haya sido un aborto provocado o se haya realizado maniobras abortivas, ¿no? Es importante. Se solicita también perfil de coagulación, sobre todo para los abortos frustros retenidos que se asocian con trastornos de la coagulación, ¿no? Como el CID. Es necesario realizar bioquímica, sobre todo glucosa, para ver de repente diabetes, urea creatinina, también pacientes con enfermedades renales, también puede ser explicar la causa de un aborto espontáneo. Requiere grupo sanguíneo y factor RH. El factor RH es importante, ¿no? Que todo paciente al que se le realiza eh, el tratamiento para un aborto espontáneo pues tenga que tener su factor de RH. En caso de que sea RH negativo, ¿no? Y el padre sea RH positivo, pues hay que prevenir problemas de isoinmunización, ¿no? Si no, en el siguiente embarazo puede traer consecuencias. Requiere RPR, ¿no? Para ver sífilis, y HIV también es importante. Examen de orina para ver infecciones urinarias, sobre todo, que son causas de aborto espontáneo. En cuanto a imagenología, pues como habíamos estado mencionando en las diapositivas, se necesita, es importante, la ecografía transvaginal o transabdominal, lo cual nos va a confirmar en qué categoría clínica del aborto está el paciente, ¿no? Se puede solicitar también algunos exámenes especializados complementarios de acuerdo al criterio médico, de acuerdo a la historia clínica del paciente, como los anticoagulantes lúpicos, la anticardiolipina, en los cuales se sospecha un síndrome antifosfolipídico. Y también se puede solicitar el estudio anatomopatológico del contenido endouterino para hacer estudios de cariotipo, ¿no? El aborto dentro de las patologías del primer trimestre, de ginecorragia del primer trimestre, pues tiene que hacerse el diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico y con la enfermedad trofoblástica gestacional, principalmente, ¿no? O sea, principalmente. Puede haber otras patologías que pueden simular un aborto, ¿no? De repente la presencia de un pólipo endometrial, un pólipo cervical, una hemorragia uterina disfuncional, una hemorragia uterina normal por presencia de miomas, incluso hasta cáncer uterino, cáncer de cervix, pueden ser como diagnóstico. Son patologías que están dentro de la categoría del diagnóstico diferencial de un aborto espontáneo. Muy bien, una vez hecho el manejo, confirmado que se trata de un aborto, hay que decidir el manejo, ¿no? El manejo quirúrgico, como lo proponen algunas guías nacionales, o en algunos lugares o en algunos centros se opta por el manejo médico. Está en función a la categoría clínica, la categoría clínica que se ha evidenciado o se ha diagnosticado el paciente, así como las condiciones, sobre todo hemodinámicas, el tiempo de gestación, es importante, ¿no? Para decidir el tratamiento. Entonces, el plan de trabajo, una paciente con aborto, tenemos que considerar el punto de un tratamiento oportuno del aborto. Esto significa, hecho el diagnóstico, pues requiere su tratamiento a fin de evitar mayor mortalidad materna, ¿no? Requiere también, como plan de trabajo, preservar la fertilidad futura.
¿no? Y sobre todo prevenir el deterioro materno. Si transcurre más tiempo, no recibe tratamiento, pues se expone a más riesgos de anemia, consecuencia del sangrado, infecciones, sepsis, ¿no? Que pueden afectar incluso la fertilidad futura, ¿no? Un aborto séptico, pues de acuerdo al estado del paciente, pues puede terminar en una histerectomía, ¿no? Y si no se da un manejo adecuado y oportuno. El lugar y la forma de atención, hay que evaluar el riesgo. Si puede ser atendido en un centro determinado o requiere ser transferido a un centro de mayor resolución, de acuerdo a la evaluación del riesgo del paciente. Asimismo, también requiere una atención integral de la mujer, es decir, aparte del tratamiento médico, quirúrgico que requiere para solucionar su aborto, hay que pensar que también necesita un tratamiento posterior y que es tanto la parte psicológica como la parte de planificación familiar. Bueno, se establecen medidas generales. Van a variar estas medidas generales en función a que si está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente descompensado. En general, como medidas, como este punto de medidas generales, pues el paciente se le instala una vía endovenosa, se le administra cristaloides, cloruro de sodio. Confirmado el diagnóstico, pues se puede administrar analgésicos o si hay sospecha de proceso infeccioso, requiere también antibióticos. Asimismo, si está hemodinámicamente inestable, hay que determinar si es consecuencia de la anemia aguda que presenta, pues requerirá sangre, ¿no? O hemoderivados. También puede requerir antibióticos de amplio espectro, antibióticos dobles, si hay sospecha de una sepsis, de un aborto séptico, o incluso sus medidas de soporte ventilatorio, si el caso es más complicado, ¿no? Ya son medidas de acuerdo a la condición del paciente. En cuanto al tratamiento específico, pues el tratamiento, hablamos de tratamiento médico, el empleo de medicamentos como el misoprostol, tratamiento quirúrgico, donde hay dos opciones, legrado uterino y aspiración manual endouterina. Algunas guías mencionan misoprostol como parte del manejo del aborto incompleto, ¿no? Por ejemplo, la guía de la FLASOB menciona 600 microgramos de misoprostol vía oral, dosis única para tratamiento del aborto incompleto, con un control posterior a los 7 días con ecografía para confirmar que se ha dado solución al problema, ¿no? Sin embargo, hay otras guías, las guías nacionales, tanto de MINSA, del Ministerio de Salud, como la guía, por ejemplo, de la Maternidad de Lima, pues el tratamiento que plantean en primera opción es el tratamiento quirúrgico. No contemplan el tratamiento médico, más que emplean el misoprostol en los casos en los que haya un aborto retenido en el orificio cervical externo para provocar una maduración cervical, ¿no? Y ahí posteriormente pues pasa a realizarse el tratamiento quirúrgico, sea con legrado uterino o con aspiración manual uterina o AMEU, ¿no? Entonces, el legrado uterino generalmente es para úteros grandes, como se escucha, ¿no? Eso significa úteros que tengan mayor a 12 centímetros, en pacientes inestables, que requieren incluso manejo en sala de operaciones con anestesia
anestesia general. Y la aspiración manual endouterina para embarazos menores de 12 semanas, úteros pequeños, ¿no? Pacientes que están hemodinámicamente estables, se puede realizar el AMEO, ¿no? Y posteriormente realizado el procedimiento, el tratamiento quirúrgico definitivo, pues hay que ver los criterios de alta. Generalmente la aspiración manual endouterina, como forma general, el paciente se puede catalogar como de bajo riesgo su, su situación, pues algunos centros 2 horas de monitoreo y se reevalúa que está estable, está en condiciones de alta. En algunos centros el grado uterino, por la anestesia general que se ha utilizado, por el tamaño del útero, de repente mayor sangrado, puede todavía estar más tiempo hospitalizado, ¿no? Eso es variable y en función a las características que presenta en el momento de ser evaluado el paciente. Como habíamos estado mencionando también, algunas patologías, algunos pacientes presentan complicaciones y complicaciones serias. Una de ellas es el shock hipovolémico, ¿no? Por la gran cantidad de sangrado que ha presentado, por el tiempo que ha transcurrido, y llegan a este estadio, ¿no? El shock hipovolémico. En caso de que pues, sea un aborto infeccioso, un inicio con sistémico, pues estamos hablando de un shock séptico. El procedimiento, sobre todo del grado uterino, pues se asocia también a un problema de perforación uterina, ¿no? Y va a requerir pues manejo de acuerdo a la condición hemodinámica del paciente. Si está hemodinámicamente estable, probablemente sea candidato a una laparoscopía para poder solucionar o visualizar esta complicación. Puede haber desgarros de cervix, algunos pacientes en los cuales, sobre todo en nulíparas, donde las curetas son grandes y no ha habido una adecuada dilatación del cervix, puede haber desgarros, ¿no? de este. Y los procesos infecciosos o la formación de abscesos en la categoría de una periperidonitis también pueden requerir histerectomía, como habíamos mencionado, ¿no? Muy bien, ese es el fin del primer tema respecto a aborto. Bueno, el siguiente tema es embarazo ectópico. Bueno, esta patología está dentro de las hemorragias del primer trimestre o la primera mitad del embarazo. Es importante por su morbilidad y mortalidad que puede producir. Se define como a la implantación o el desarrollo del blastocisto fuera de la cavidad endometrial del útero. Proviene del griego ek, que significa fuera, y tok, lugar, o sea, fuera, una implantación que se ha producido fuera del lugar, ¿no? Acá en la imagen, por ejemplo, vemos el útero y en la trompa uterina derecha, en la porción, en el tercio distal, está dilatada, ¿no? Un embarazo ectópico tubárico observado por laparoscopía. Algunos datos históricos del embarazo ectópico. Fue descrito por primera vez en el siglo XI. Hasta mediados del siglo XVIII se consideraba una patología fatal, ¿no? Porque requería pues tratamiento quirúrgico. John Bard informó la primera intervención quirúrgica exitosa para el tratamiento de un embarazo ectópico en la ciudad de Nueva York en 1759. La tasa de supervivencia a principios del siglo XIX era muy baja, ¿no?
La tasa de supervivencia en los pacientes que se dejaron sin tratamiento fue 1 de cada 3. En la actualidad sigue siendo una patología importante y sigue siendo también causa de mortalidad materna. El embarazo ectópico representa entre el 1 al 2% de los embarazos, ¿no? De allí que de 100 embarazos, 1 a 2 van a tener esta condición, ¿no?, de embarazo ectópico. La incidencia ha aumentado en 6 veces desde 1970 a 1990 por varios factores, ¿no? La mortalidad ha disminuido marcadamente a 0.5 por 1000 embarazos, principalmente por el diagnóstico oportuno y las mejores técnicas quirúrgicas que le dan seguridad a los procedimientos que se realizan, así como también los tratamientos de soporte que se administra al paciente, como por ejemplo la transfusión sanguínea, la transfusión de otros hemoderivados o soporte ventilatorio en casos extremos de shock hipovolémico, ¿no? Representa el 6% de las muertes maternas. Hay un riesgo de recurrencia, 10% para mujeres con un embarazo ectópico previo y 25% con 2 embarazos ectópicos previos. Entonces, si ha tenido un embarazo, hay más probabilidad de que presente nuevamente otro embarazo ectópico. Y si ha tenido 2, es mayor la probabilidad de que nuevamente vuelva a presentar. La ubicación del embarazo ectópico. Habíamos mencionado que es fuera de la cavidad endometrial, ¿no?, fuera de la cavidad uterina. El 98%, o sea, la mayoría se encuentra, se ubica a nivel tubárico, de los cuales cerca del 80% es a nivel ampular, a nivel de la ampolla. Luego le sigue a nivel ísmico, está alrededor de un 12%, es decir, en la parte, en la porción, en el tercio proximal de las trompas uterinas. Luego un 6% en la parte distal, ¿no?, a nivel de las fimbrias. Y a nivel intersticial, o sea, la parte cornual, o sea, el cuerno uterino, o el inicio, ¿no?, de la trompa uterina, o sea, la porción inicial de la trompa uterina que se encuentra todavía dentro del útero, por decirlo así, un 2.2%, ¿no?, los cuales son muy más catastróficos y más mortales, ¿no?, para el paciente. Y los no tubáricos representan un 2%. Abdominal 1.4%, ovárico 0.15%, ¿no?, y cervical 0.15%, ¿no? También es más raro, pero más agresivo, ¿no?, con mayor mortalidad incluso. Otra imagen para ver la ubicación del embarazo ectópico, ¿no?, intersticial, ísmico, ampollar, infundibular, ovárico, cervical, abdominal, ¿no? Recordando que el 98% es a nivel tubárico. Bueno, la etiopatogenia del embarazo ectópico depende de alteraciones anatómicas del oviducto. Se refiere a que en el conducto interno de la trompa uterina, ¿no?, desde las fimbrias hasta la cavidad endometrial, puede haber algunas alteraciones que hacen que
el huevo fecundado eh, no llegue hasta la cavidad uterina y se quede alojado o obstruido por cicatrices a este nivel de la trompa uterina y pues comience a implantarse en dicha zona. Trastornos hormonales, ¿no? Puede ser consumo de algunos medicamentos como etinil estradiol, que también influye, el factor de riesgo, como vamos a ver, para que se desarrolle embarazo ectópico. O puede haber algunos defectos inherentes al huevo fertilizado en cuanto a su movilidad, a sus proteínas de anclaje, proteínas de superficie, que tienen ciertas características que lo hacen más susceptible a ubicarse fuera de la cavidad endometrial. Entonces hablamos de factores de riesgo para embarazo ectópico. Entonces decimos riesgo alto, por ejemplo, hablamos de cirugía correctiva de trompas, ¿no? Presenta un riesgo relativo de 21. Esterilización tubaria también 9.3, de acuerdo a o algún defecto técnico en la aplicación. En embarazo ectópico previo 8.3. Exposición a dietil estilbestrol del feto 5.6, lo que habíamos de defectos hormonales. El uso de DIU también se asocia a embarazo ectópico 4.2 a 4.5 por la reacción inflamatoria que produce en la cavidad endometrial, o porque también se asocia a enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones que pueden dejar cicatrices o alterar la anatomía del oviducto. Alteraciones tubarias corroboradas 3.8, ¿no? Hasta 21 de riesgo relativo. El riesgo moderado, infertilidad 2.5 a 21. Infección previa de genitales 2.5. Múltiples compañeros sexuales 2.1, ¿no? O sea, el hecho de presentar infecciones pélvicas principalmente está como riesgo moderado, ¿no? Para desarrollar embarazo ectópico. Riesgo leve, operaciones pélvicas o abdominales previas, ¿no? Donde haya habido una alteración de la anatomía, sobre todo las trompas uterinas. El tabaquismo también, duchas vaginales y el inicio de las relaciones sexuales tempranas también está como factor de riesgo para que se desarrolle embarazo ectópico. El cuadro clínico del embarazo ectópico se presenta con dolor abdominal, ¿no? El dolor principalmente en el hemiabdomen inferior. Se asocia a un sangrado vaginal, un sangrado rojo oscuro, ¿no? Como menstruación, y se puede encontrar la presencia de un tumor o masa al examen bimanual, ¿no? O a la ecografía. Entonces estos síntomas, ¿no? La triada clásica, dolor, sangrado, tumor o masa, representan más o menos, o se pueden encontrar en el 45 o 50% de los casos de aborto, de embarazo ectópico. El dolor pélvico abdominal es el síntoma más frecuente, ¿no? Un 95%. Luego le sigue el sangrado transvaginal, ¿no? 60-80%. Amenorrea, ¿no? Hay una amenorrea, 75%. Hay dolor a la palpación abdominal y al tacto vaginal, también 75%. Signos de hipovolemia, mareo, ¿no? Con nubilación. Aumento del tamaño uterino, 25%. Y un 20% la tumoración pélvica, ¿no? Ahora, como habíamos mencionado, el dolor abdominal
Principalmente se va a ubicar en el abdomen inferior, ¿no? 74%. Puede ubicarse dolor en las fosas ilíacas, sobre todo para el lado de la trompa uterina comprometida, ¿no? Como es en la mayoría de casos, de ubicación tubárica, el 51%. Puede haber signos de irritación peritoneal, ya cuando se ha roto el embarazo ectópico, consecuencia eh, hay una reacción peritoneal, un abdomen generalizado, dolor a la palpación profusa, rebote, ¿no? Resistencia muscular. Puede haber dolor referido también, dolor referido al hombro. Puede haber dolor en la fosa ilíaca contralaterales, dolor en el dorso, dolor vaginal, pero menos frecuente, ¿no? Principalmente dolor abdominal en hipogastrio, en la fosa ilíaca de la trompa afectada, o un abdomen generalizado ya por rotura uterina, rotura del embarazo ectópico, ¿no? Entonces, las complicaciones de un embarazo ectópico principalmente se refieren a la rotura del embarazo. Como consecuencia, hay un sangrado interno, una hemorragia interna, ¿no? El cual, pues, puede llevar rápidamente al choque hipovolémico y la muerte. Depende de la ubicación, del compromiso, de dicha rotura, ¿no? Ahora, se dice que los embarazos ísmicos, ¿no? Los ísmicos tienden a romperse antes de las 6 a 8 semanas. Probablemente porque acá en el tercio medio, pues la trompa uterina tiene menor diámetro, ¿no? Los ampulares se rompen más tarde, 8 a 12 semanas, pueden alcanzar más tiempo incluso. En la ecografía se puede ver un embrión, en algunos casos en los cuales que aún no llega a romperse, pues embrión con actividad cardíaca, ¿no? Los intersticiales son los últimos en romperse, están más cerca a la cavidad uterina, rodeados de mayor cantidad de miometrio, y pueden alcanzar de 12 a 16 semanas, pero también son más difíciles de tratar y con mayores consecuencias, porque pueden terminar en una histerectomía, ¿no? El diagnóstico del embarazo ectópico requiere bueno, análisis de laboratorio básicos como la hemoglobina o el hematocrito, ¿no? Probablemente pues se va a detectar un embarazo ectópico roto, pues anemia, ¿no? Una anemia aguda, de inicio agudo. El dosaje de beta-HCG es importante, ¿no? Algunos laboratorios consideran hasta 10, en nuestro medio más o menos hasta 5.000 unidades. Por debajo de 5 es negativo, por encima de 5 hay embarazo, ¿no? Sea uterino o embarazo ectópico. Requiere también en algunos casos el dosaje de progesterona. Casi no se utiliza en nuestro medio por la cuestión de costos, pero sí el embarazo ectópico se descarta cuando se encuentra niveles por encima de 25 nanogramos mililitro, ¿no? Porque los embarazos ectópicos generalmente tienen menos de 25 nanogramos, ¿no?, de progesterona. Cuando está bien implantado, pues es mayor la cantidad de progesterona. Ahora, requieren los estudios ecográficos, ¿no? Una ecografía transvaginal y una ecografía abdominal para poder detectar la masa, o en caso de que se hayan roto, pues ver líquido libre, ¿no? Es el hemoperitoneo. La asociación de las pruebas diagnósticas, hablamos de ecografía transvaginal y el dosaje de beta-HCG cuantitativo. Al combinarlas esas pruebas nos van a aumentar la sensibilidad, que puede alcanzar hasta un 97%, y una especificidad del 99%, ¿no?, para hacer el diagnóstico de embarazo ectópico. Algunas imágenes ecográficas pues no son concluyentes, ¿no?, y requiere pues la confirmación con beta-HCG.
Ahora, si solamente se hace determinación seriada de beta-HCG, es menor la sensibilidad y la especificidad. De allí que hacer ecografía y dosaje de beta-HCG es más importante para alcanzar el diagnóstico con mejor sensibilidad y mejor especificidad. Hay otras pruebas diagnósticas que en algunos centros todavía se realizan, como la culdocentesis, ¿no? Donde a la especuloscopía se observa pues el fondo de saco vaginal posterior abombado, y es allí donde previa sepsia y antisepsia se realiza la punción y se obtiene el líquido hemático, ¿no? Que una de las características es que no coagule, lo cual confirma el diagnóstico de un embarazo ectópico. Ya no se está realizando mucho porque es un poco incómodo y doloroso para el paciente. El embarazo ectópico, en cuanto al tratamiento, pues hablamos de un tratamiento expectante, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento expectante, en el cual se refiere a hacer seguimiento a la paciente, o sea, puede ser en forma ambulatoria, en algunos casos se hospitaliza, pero es básicamente monitorización ecográfica y monitorización de la hormona, de los niveles de beta-HCG, ¿no? Se recomienda o es efectivo para pacientes en los cuales el dosaje de beta-HCG inicial es menor a 1000 miliunidades por mililitro. Cuando es un embarazo ectópico tubárico, ¿no? Sin evidencia de hemorragia intraabdominal o ruptura tubárica, es decir, aún no hay complicación. Y el diámetro del embarazo ectópico, o sea, la masa puede ser menor a 4 centímetros. En esos casos se puede optar por el tratamiento expectante, que significa básicamente observación y monitorización ecográfica y el dosaje de beta-HCG. La otra opción de tratamiento es el tratamiento médico. Hay criterios para aplicar el tratamiento médico, como lo vamos a mencionar, y también tenemos que considerar el objetivo que queremos alcanzar con un paciente, ¿no? Para decidir por el tratamiento médico. El tratamiento médico que se realiza es con metotrexate. Metotrexate vía parenteral, ¿no? Se utiliza en un esquema de monodosis, donde se puede aplicar 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Vía intramuscular. Más o menos en forma práctica, un paciente requiere algo de 100 miligramos, ¿no? 100 miligramos por dosis, como dosis única. Luego, el paciente está hospitalizado, lógicamente. Hay que hacerle seguimiento ecográfico y dosaje de beta-HCG al cuarto día, al séptimo día, y se tiene que evaluar si el tratamiento está funcionando. Básicamente con una reducción un 15% de los niveles de beta-HCG al cuarto día y al séptimo día con respecto al cuarto, ¿no? Hay esquemas de 2 dosis. Metotrexate a la misma dosis, 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal intramuscular el día 1 y repetir la dosis el día 4. O sea, un esquema de 2 dosis. Hay otros esquemas multidosis en los cuales se da tratamiento en los días 1, 3, 5 y 7, asociado a ácido folínico, ¿no? En los días 2, 4, 6 y 8, porque el metotrexate resulta un poco tóxico en altas dosis, ¿no?
Si el paciente no cumple los criterios para tratamiento expectante y tratamiento médico, pues requiere tratamiento quirúrgico. Y estos son básicamente pacientes, como mencionamos, que no cumplen criterios para tratamiento médico o pacientes en las cuales han sido sometidas a tratamiento médico y no ha habido resultados, ya pasa a cirugía. El paciente es con un embarazo heterotópico, ¿no? Con embarazo intrauterino viable, ¿no? Es decir, además del embarazo ectópico que está fuera de la cavidad uterina, hay un embarazo viable en la cavidad uterina. Y pacientes hemodinámicamente inestables, que a veces son la mayoría todavía, que sigue llegando por emergencia, ¿no? Que requieren pues tratamiento quirúrgico de inmediato. El tratamiento quirúrgico puede ser un tratamiento quirúrgico conservador, podríamos decirlo así, denominado salpingostomía. Salpingostomía se refiere a que se hace una incisión en la trompa uterina, en la porción dilatada, para extraer el tejido trofoblástico, realizar hemostasia y nuevamente cierre el cierre o sutura de la trompa uterina. Es decir, se conserva la trompa uterina. En algunos casos se deja la incisión abierta, no se sutura, ¿no? Es básicamente en pacientes en los cuales se opta por este manejo conservador por cuestión de fertilidad, ¿no? La otra opción más radical es la salpingectomía, en la cual se extrae la trompa uterina, ya sea porque la trompa uterina está en malas condiciones al momento no se evalúa al momento de la laparotomía y está muy afectada, pues va a una salpingectomía, ¿no? Tanto la salpingostomía como la salpingectomía pueden hacerse por la técnica laparoscópica. También para el empleo de esta técnica laparoscópica, pues requieren ciertos criterios, ¿no? Sobre todo bueno, la condición hemodinámica de la paciente, la destreza, ¿no?, del cirujano también, que prefiera dicha técnica, ¿no? Entonces la salpingectomía, como habíamos mencionado, se opta cuando hay un daño severo, ¿no?, a la trompa uterina o el embarazo tubárico recurrente en la misma trompa uterina, se inicia con una salpingostomía y no hay una hemostasia adecuada, persiste el sangrado, tiene que pasar una salpingectomía. O cuando la masa pues es la masa gestacional trofoblástica es muy grande, mayor de 5 centímetros, la trompa uterina es preferible extraerla, ¿no? El embarazo heterotópico, como habíamos mencionado, o pacientes que ya pues han cumplido su paridad satisfecha, pues es preferible la salpingectomía. A continuación vamos a presentar embarazo ectópico cervical. En cuanto a la frecuencia, como habíamos visto, es uno de los más raros, ¿no? Sin embargo, se presentan los casos en emergencia y hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerarlo porque llegan a emergencia como un probable aborto incompleto y cuando se hace el diagnóstico es tarde, ¿no? Entonces, el embarazo ectópico cervical se define como la implantación del huevo fertilizado a nivel del orificio cervical interno o por debajo del mismo. Fue descrito por primera vez en 1817 y denominado como tal en 1860. En 1911, Rubin establece los criterios histológicos para su diagnóstico. La etiología desconocida
por suerte es raro, menos del 1% de los embarazos ectópicos. La incidencia está entre 1 en 1000 y 1 en 18.000 nacidos vivos. Los mecanismos implicados: el transporte rápido del huevo fertilizado, ¿no?, que causa su ingreso al canal cervical antes de anidar, o cuando hay una alteración en la línea endometrial por lesiones traumáticas, historia de grados uterinos o enfermedades infecciosas crónicas como tuberculosis, o daños en el canal endocervical. Factores de riesgo: antecedentes de dilatación y curetaje, inflamación endometrial por el empleo de DIUs o enfermedades pélvicas inflamatorias, pacientes sometidas a fertilización in vitro. La incidencia ha aumentado por el diagnóstico temprano a través de la ecografía transvaginal, ¿no? Los criterios anatomopatológicos que habíamos mencionado fueron establecidos por Rubin en 1911. El diagnóstico anatomopatológico pues debe encontrarse glándulas cervicales, deben estar en oposición a la inserción placentaria. La inserción placentaria en el cervix debe ubicarse por debajo del ingreso de vasos uterinos o por debajo de la angulación peritoneal de las superficies anterior y posterior del útero. Eso es básicamente para definirlo, la ubicación anatómica, ¿no?, y catalogarlo como tal, como un embarazo ectópico cervical, y que no deben existir pues elementos fetales en la cavidad uterina. Los criterios clínicos se mencionan principalmente 5, ¿no? Hay una hemorragia uterina abundante, un sangrado rojo rutilante, o sea, sangre roja viva. Generalmente se menciona que no hay mucho dolor abdominal o dolor pélvico, ¿no?, y que se presenta en forma brusca tras un episodio de amenorrea, ¿no? A la especuloscopía o al tacto vaginal, el cervix se aprecia la consistencia blanda y el tamaño es mayor que de lo normal. Incluso el cervix, al hacer el tacto vaginal, pues puede ser de mayor tamaño, ¿no?, que el cuerpo uterino. La ecografía nos confirma, ¿no?, el tamaño aumentado del cuello en relación al cuerpo y da el aspecto de ese útero en reloj de arena. Los productos de la concepción están totalmente limitados al cervix, ¿no?, y firmemente adheridos a él, ¿no? El orificio cervical interno está cerrado y el orificio cervical externo parcialmente abierto. En ecografía tenemos que encontrar la cavidad uterina libre de ecos y presencia de un saco gestacional falso, ¿no? Puede encontrarse. Transformación decidual de la pared uterina, la estructura difusa de la pared uterina, forma de útero en reloj de arena, como habíamos mencionado, el conducto cervical globosos, y se observa el saco gestacional en el endocervix. Tejido placentario en el conducto cervical, ¿no? Eso se puede determinar por ecografía Doppler. Y el orificio cervical interno cerrado. Son los criterios para hacer el diagnóstico ecográfico. Entonces acá se ve, ¿no?, una ecografía transvaginal, el cervix, orificio cervical externo, orificio cervical interno, y esta imagen anecogénica redondeada dentro del canal endocervical. El tratamiento se puede optar en un inicio por un taponamiento hasta que si empieza a producirse el sangrado abundante, pues hasta realizar el tratamiento quirúrgico definitivo, se puede optar por un taponamiento. Reducción del aporte sanguíneo, que puede ser clampando ciertos vasos. Se puede extraer el tejido trofoblástico, una incisión del tejido trofoblástico. Hay otras técnicas en las cuales bajo ciertas condiciones
se puede administrar una sustancia en el saco gestacional que, que, que actúa como un feticida, ¿no? Intramniótico. O también el empleo, tratamiento médico, también bajo ciertas condiciones, con metotrexate, ¿no? La quimioterapia sistémica. Entonces, el manejo básicamente va a depender de la condición o el momento en que se haga el diagnóstico, ¿no? Si se logra detectar ecográficamente sin presencia aún de sangrado, la paciente está estable y el embarazo es menor a 9 semanas, no hay actividad cardíaca del embrión, pues se opta por metotrexate. De 9 a 12 semanas o menos de 9 semanas con actividad cardíaca, se puede optar por una sustancia que actúa como feticida, ¿no? Y más de 12 semanas, un embarazo ectópico cervical, pues la opción primaria es la histerectomía. En pacientes inestables, o sea, cuando ya se presentó el sangrado abundante, porque es difícil de poder controlarlo, no hay compromiso de las arterias uterinas o de las ramas cervicales, pues van de frente a histerectomía, ¿no? Ya no hay opción. Bueno, el taponamiento, que es la aplicación directa de presión sobre el sitio de hemorragia, se puede emplear desde una sonda Foley, ¿no? Que actúa como un balón para poder hacer presión. Algunos casos han ingresado a estos pacientes como un aborto incompleto, por decir, a una sala de AMEO, y en el momento de realizar el procedimiento se evidencia el sangrado abundante. Entonces, la primera opción en ese momento es taponamiento, ¿no? Taponamiento porque el sangrado es bien profuso hasta que llegue a sala de operaciones para la histerectomía. Reducción del aporte sanguíneo se puede usar como parte de la terapia quirúrgica, dice curetaje o en combinación con quimioterapia. Se puede hacer cerclaje cervical, ligación de las arterias cervicales, uterinas, ilíaca interna, así como embolización, con la idea de controlar el sangrado y preservar el útero, ¿no? La otra técnica es la incisión quirúrgica del tejido trofoblástico, es tratar de extraer todo el tejido trofoblástico, pero siempre queda el lecho sangrante, ¿no? El empleo del tratamiento médico básicamente son los mismos criterios para el embarazo ectópico cervical en general, ¿no? Pacientes estables, que la masa sea menor de 3.5 centímetros, no hay actividad cardíaca y los límites de beta-HCG que pueden estar en algunas guías consideran menores a 1500 o a 2000 unidades, ¿no? Hay contraindicaciones también para no usar el tratamiento médico con metotrexate, sea por condiciones de la madre, que tenga alguna alteración de tipo respiratorio, problemas de inmunodeficiencia, una función renal alterada, una función hepática también alterada, se tiene que evitar porque el metotrexate va a comprometer estos órganos también, ¿no? Y los esquemas de tratamiento, como habíamos mencionado con metotrexate, puede ser en dosis única, se administra 50 microgramos por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Una sola oportunidad, y se hace el seguimiento ecográfico y los dosajes de beta-HCG a los días 4 y 7. Lo que se quiere alcanzar es que en cada dosaje que se haga de beta-HCG, el valor obtenido debe ser un 15% menor al previo, ¿no? Para que se considere que está habiendo una respuesta adecuada al tratamiento. Hay esquemas de tratamiento de 2 dosis también, o sea, en 2 oportunidades, la misma dosis, 50 miligramos por metro cuadrado, ¿no? En un inicio y luego al cuarto día se vuelve a repetir la dosis.
y con las mismas fechas para monitorizar beta-HCG. Bueno, el siguiente tema a presentar es sobre enfermedad benigna de la mama. La patología benigna de la mama representa el 90% de las presentaciones clínicas de los casos que acuden a la consulta, ¿no? Pues la mayoría se trata de un problema benigno principalmente. Bueno, en cuanto a la semiología, el paciente puede acudir a la consulta con la presencia de una tumoración, ¿no? Que puede ser sólida o quística, que se va a ir investigando o con la ecografía en un inicio, o puede acudir por dolor, ¿no? Por mastalgia, que puede ser cíclica, o sea, en relación al ciclo menstrual, o no cíclica. Y la otra molestia que la que tenemos que preguntar e investigar es si hay alguna secreción por el pezón. Básicamente, entonces acude con esas molestias: tumoración, dolor y secreción por el pezón. Bueno, hemos tratado de agrupar en anomalías del desarrollo, ¿no? O sea, congénitas, trastornos funcionales, trastornos inflamatorios, mastopatía fibroquística y tumores benignos como otra categoría, ¿no? En cuanto a anomalías del desarrollo, puede haber por defecto, es decir, hay la ausencia de alguna estructura, puede faltar una mama completa, las amastias, o puede una mama estar menos desarrollada que otra. Puede haber ser que las mamas estén unidas, o sea, no hay una solución de continuidad entre ambas. Puede haber ausencia de pezón o alguna alteración en la morfología del pezón, ¿no? Y las otras anomalías son por exceso. Puede haber poliareotelia, polimastias, mamas aberrantes, hipermastías y ginecomastías, ¿no? Cuando hay ausencia de una mama, se habla de la amastia, ¿no? Que es congénita, ¿no? Todas las estructuras mamarias están ausentes y pues el origen es consecuencia de una alteración del desarrollo embrionario, ¿no? Hay una displasia ectodérmica. Se asocia también a una alteración o ausencia del músculo pectoral mayor, ¿no? O alguna alteración esquelética o ósea del tórax, ¿no? Es infrecuente. Tratamiento es básicamente pues la cirugía con prótesis, ¿no? Una vez que se ha completado el desarrollo sexual. La otra patología que había mencionado es hipomastias, donde hay alteración del desarrollo puberal o daño del tejido mamario durante la niñez o pubertad, ¿no? O sea, hay una mama que no ha desarrollado en relación a la otra. Puede ser por traumatismos, cirugías previas, ¿no? Infecciones, radioterapia, desnutrición, anorexia o por una falla ovárica prematura, ¿no? O alteración genética como el síndrome de Turner. La atelia, donde hay una ausencia del pezón uni o bilateral. A veces puede faltar la areolar o ser atrófica, ¿no? Y se suele asociar a la mastia.
El tratamiento quirúrgico será pues una cirugía reconstructiva, ¿no? Puede haber alteraciones en el pezón, un pezón invaginado, ¿no? Que no se extiende más allá de la superficie de la mama y se produce por un desarrollo insuficiente del tejido mesenquimatoso subcutáneo, por lo cual el pezón no se eleva al desarrollarse la mama, ¿no? Los conductos galactíferos se abren en una fosa donde puede haber acumulación de secreciones y si no hay un drenaje adecuado a estas secreciones puede haber riesgo de infección. El otro grupo están las poliarteriotelias, polimastias y mamas aberrantes. Ya esos son defectos por exceso, donde ocurren cuando la cresta mamaria no sufre una involución fisiológica, ¿no? Y la mama aberrante aparecen alejadas de la línea mamaria y tienen mayor predisposición a malignidad. El tratamiento definitivo es quirúrgico, ¿no? Entonces las polimastias, presencia de tejido mamario supernumerario en cualquier punto a lo largo de la línea mamaria. Localizaciones más frecuentes son debajo de la mama y en la axila. Por lo general el tejido mamario axilar se descubre en el primer embarazo, ¿no? Es una pregunta que siempre a veces nos hacen algunos pacientes en la etapa del puerperio, ¿no? Donde se evidencia este problema de la polimastia. Las ginecomastias, en un 40 a 65% de los varones púberes tienen lugar cierto grado de hipertrofia mamaria como resultado de un exceso relativo de la estimulación estrogénica. El crecimiento puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Se sugiere cirugía cuando el tamaño es mayor a 6 centímetros o hay un tiempo de evolución mayor a 4 años, ¿no? El otro grupo están los trastornos funcionales. Básicamente vamos a hablar de tumefacción mamaria del recién nacido, la presencia de telorrea y galactorrea. La tumefacción mamaria del recién nacido es un proceso fisiológico, ¿no? Es transitorio. Cursa con aumento del tamaño mamario, rubor y secreción a través del pezón. Y se debe pues a una exposición hormonal intensa durante la vida, durante la etapa intrauterina. Por lo tanto, es transitorio. Con el transcurso de los meses se va a recuperar, o sea, es cuestión de observación nada más. La telorrea se refiere a la presencia o la producción de una secreción, ¿no? Con ciertas características por los pezones. Es un hallazgo muy frecuente y la etiología puede ser diversa, ¿no? Puede ir pues de patología puramente benigna hasta también con alto grado de malignidad. La bilateralidad o la pluriorificialidad orientan a una afectación difusa del parénquima, ¿no? Porque puede ser unilateral. Por el contrario, si es uniorificial, es orientativo de una afección localizada, de un galactóforo, que puede ser papiloma, ¿no? Quistes solitarios o papilomatosis. Entonces, esta secreción, este fluido puede tener ciertas características, ¿no? Si es purulento, puede ser un proceso infeccioso. Si es sanguinolento, hay que pensar en un proceso por papiloma. Si es seroso, suele aparecer en la mastopatía fibroquística. En los quistes simples suelen ser bilaterales y pluriorificial, ¿no? El diagnóstico definitivo se realiza junto con el resto de las pruebas complementarias, es decir, requiere ecografía y en algunos casos mamografía y el estudio, como en este caso, de la secreción, ¿no? Sobre todo de las secreciones serohemáticas para hacer estudio de la citología que se encuentra en esta secreción, ¿no? El otro trastorno funcional
se refiere a la galactorrea. Es la aparición de secreción láctea espontánea o provocada fuera del periodo de lactancia o embarazo, ¿no? Es bilateral y pluriorificial. Entonces, tiene que ver con la función hormonal, donde hay una alteración de la prolactina, ¿no? Hormona secretada por la hipófisis que estimula el desarrollo mamario y posibilita la producción láctea, ¿no? Entonces, el diagnóstico requiere un dosaje hormonal de prolactina, requiere dosaje hormonal, hormonas tiroideas, TSH, T4 libre, porque hipotiroidismo también se asocia a problemas de galactorrea. Requiere dosaje de FSH, de LH. Problemas de ovario poliquísticos también pueden asociarse a galactorrea. En los casos en los cuales se confirma la hiperprolactinemia, requiere un estudio de imágenes, ¿no? Sea por una resonancia magnética o una tomografía cerebral. Lo que se busca es presencia de macroadenomas a nivel de hipófisis que puedan ser la causa de esta hiperprolactinemia. El tratamiento médico se realiza con agonistas dopaminérgicos. La bromocriptina se puede utilizar en dosis de 1.25 miligramos cada 12 horas por unos 10 a 14 días, o la cabergolina en algunos esquemas dosis únicas, ¿no? El otro grupo de enfermedad benigna de mama están los trastornos inflamatorios. Puede ser, en este grupo están la mastitis aguda, mastitis crónica y la mastodinia, ¿no? La mastitis aguda es una de las formas más frecuentes de mastitis. Generalmente pues es producida por una infección bacteriana, ¿no? Esta infección bacteriana puede haberse producido por tres vías: la vía canalicular, con entrada y diseminación a través de las vías secretoras, ¿no? Favorecido por el estancamiento de las secreciones, sobre todo la mastitis puerperal, ¿no? Por vía linfática, a través de fisuras en el complejo areola-pezón o piel de la mama, también en casos de mastitis puerperal, o vía hematógena, ¿no? Transcurso de sepsis, émbolos sépticos por vía hematógena también pueden producir una mastitis aguda. Entonces puede presentarse como un flemón subareolar, ¿no? Donde se ve, donde hay pues la contaminación se localiza en el tejido celular de la areola. Una mastitis intersticial, o sea, el intersticio es principalmente comprometido. Si hay compromiso de los conductos galactóforos, una galactoforitis, una invasión a conductos galactóforos y la inflamación de las paredes principalmente, ¿no? Y la mastitis parenquimatosa, y la infección progresa hasta los acinos glandulares. Principalmente los gérmenes implicados, estafilococos, streptococos, y con menor incidencia de pneumococos y cocobacilos. Las mastitis agudas no relacionadas con la lactancia se han incrementado, ¿no? Puede ser como consecuencia de traumatismos, traumatismos por depilación, y está implicado principalmente, mayoritariamente un 90%, por Staphylococcus aureus. La mastitis aguda es la segunda causa de infección en el puerperio, ¿no? Siempre una puérpera acude por emergencia con fiebre, hay que buscar el foco, que puede ser una mastitis, ¿no? El 15% de estos pacientes presentan una mastitis aguda, ¿no? Con frecuencia primíparas.
y el germen implicado Staphylococcus aureus. Los síntomas, los signos de flogosis, ¿no?, que podemos evidenciar, y la paciente pues va a expresar dolor, fiebre, escalofríos, taquicardia, ¿no? Cambios, signos de flogosis que se observan en la mama. El tratamiento, puede haber un tratamiento profiláctico, ¿no? Las pacientes que están dando de lactar son primigestas con ciertas sustancias que ayudan a proteger de la laceración, ¿no?, por el momento que está dando de lactar. Y el tratamiento curativo pues va a requerir antibióticos, ¿no? Debe administrarse inmediatamente. Se puede iniciar con dicloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas por unos 7 días. Como había mencionado, el Staphylococcus aureus es el principal germen, ¿no? Se recomienda interrumpir la lactancia temporalmente, pero la paciente tiene que extraerse la leche a fin de que no se continúe el ciclo infeccioso, ¿no? También se puede utilizar ciertos vendajes en la mama, telas adhesivas que ayudan. El tratamiento quirúrgico, en los cuales ya pues ha progresado o se ha formado un absceso y requiere un drenaje. La mastitis puede progresar y puede presentar complicaciones médicas como por proximidad, complicaciones pulmonares, o en pacientes que hayan tenido enfermedad pulmonar previa, ¿no?, sobre todo de tipo obstructivo, y tienen un mayor riesgo de presentar atelectasias y neumonía. Puede haber problemas cardíacos por un mecanismo por vía sanguínea. Puede haber siembras a nivel de las válvulas cardíacas y las consecuencias de edema pulmonar, y con el tiempo puede haber una cardiopatía reumática, ¿no?, si se afectan o crecen estos émbolos sépticos en las válvulas. Por otro lado está la mastitis crónica. Las mastitis crónicas más frecuentes aparecen en el curso de un absceso mamario mal drenado o de un tratamiento médico insuficiente, y tienen un curso de evolución tórpido y con intensidad variable. En su patogenia están implicados aerobios mixtos y anaerobios, y a menudo no responden al tratamiento antibiótico habitual, ¿no? Requiere un antibiograma preciso y tratamiento quirúrgico en los casos que se requiera pues exéresis de la zona necrosada o de la zona que puede estar muy afectada, ¿no? Dentro de los trastornos inflamatorios puede haber también galactoceles, pseudoquistes de retención originados en la oclusión de un galactóforo, comedomastitis, mastitis de células plasmáticas, ¿no?, como mastitis crónica que aparece en el contexto de una ectasia ductal, las mastitis granulomatosas, en algunos casos procesos infecciosos crónicos como tuberculosis, actinomicosis, lepromatosas, o presencia de cuerpos extraños, o también por procesos autoinmunes, ¿no? Hay gran número de casos de procesos autoinmunes que se confunden con procesos con tuberculosis mamaria. Puede haber necrosis grasa o parte de una mastitis crónica originada en un traumatismo de la mama. Inicialmente aparece una zona dolorosa y posteriormente atrofia y retracción de piel. Ectasia ductal, principalmente en pacientes postmenopáusicas, ¿no?, donde hay una dilatación de los conductos galactóforos secundarios a una involución mamaria que requieren tratamiento quirúrgico, ¿no? La mastodinia cíclica es uno de los motivos más frecuentes de consulta en la práctica diaria. Produce alarma, ¿no?, en las pacientes porque sospechan
o tienen la idea de que se trata de algo maligno. Hay un dolor mamario donde no se palpa pues una tumoración, ¿no? En algunos casos excepcionales puede ser un signo de neoplasia mamaria, ¿no? Pero es el signo principal de la mastopatía fibroquística, la mastodinia cíclica. Ahora, como habíamos mencionado, la ectasia ductal, vemos acá en la ecografía la dilatación de un conducto galactóforo, ¿no? Aspecto quístico, contenido anecogénico, paredes delgadas, con sombra acústica posterior, sobre todo se ubican por debajo del pezón o próximos al área subareolar, ¿no? Origen displásico selectivo, con atrofia de revestimiento epitelial, fibrosis y retracción de las paredes. Secreción espesa retenida obstruyendo ductos e infiltrando paredes, originando galactoforitis. Muchos de esos pacientes, pues ya esta secreción que está retenida, pues se infecta y requieren tratamiento antibiótico. Puede haber una secreción espesa, cremosa, color pardo verdoso. Puede ser bilateral en algunos casos. Y como habíamos mencionado, habitualmente en mujeres de edad media, ¿sí? Principalmente en mujeres postmenopáusicas por involución mamaria, y quedan retenidos o se obstruyen estos conductos galactóforos. El diagnóstico diferencial debe hacerse con carcinoma subareolar. El tratamiento requiere cirugía, resección parcial de los conductos dilatados o la totalidad de ellos, ¿no? Otra patología frecuente es la mastopatía fibroquística, también denominada displasia mamaria, enfermedad de Schimmelbusch o enfermedad de Reclus. Está implicado pues una alteración de una reacción exagerada, ¿no?, a los cambios hormonales, a los cambios cíclicos hormonales. De allí que se presenta, cursa clínicamente con mastalgia cíclica, mastodinia cíclica. Actualmente se utiliza el término de cambios fibroquísticos, ¿no?, la denominación de cambios fibroquísticos. Y como habíamos mencionado, la mastodinia es su manifestación clínica más frecuente. La paciente va a referir hipersensibilidad difusa, ¿no?, que puede incluso haber irradiación hasta el brazo, aumento del volumen mamario, o sea, se sienten las mamas turgentes, sensación de pesadez y aparición de una nodularidad difusa. No se palpa un nódulo único, sino varios, puede haber varios nódulos difusos, pequeños y dolorosos a la palpación, ¿no? Puede aparecer una secreción por el pezón, ¿no? Incluso puede tener un aspecto verdoso. Puede haber masoplastía, acontece en la tercera década de la vida. El dolor se localiza preferentemente en cuadrantes superexternos y cola axilar. Existe proliferación intensa del estroma, ¿no?, donde hay compromiso principalmente del estroma. Adenosis, frecuente a partir del cuarto decenio y cursa con múltiples nódulos mamarios de 2 a 10 milímetros con mastalgia premenstrual. Quística aparece a finales de la cuarta y quinta década. Los quistes pueden ser únicos, enfermedad de Cooper, o múltiples, enfermedad de Reclus, ¿no? El tratamiento de la mastopatía fibroquística se ha demostrado hasta un 20% de éxito basados en un efecto placebo, ¿no? Se pueden implementar medidas mecánicas como un sujetador bien ajustado. Las medidas dietéticas también es importante aconsejar al paciente que elimine sustancias que contengan metilsantinas como café, té, sodas, chocolates, grasas en la dieta y tabaco. En algunos casos se administra suplementos de vitamina E, vitamina A y complejo B. Y también está recomendado el consumo de aceite de onagra. Los diuréticos suaves
En algunos centros lo utilizan, sobre todo para tratar de aliviar la turgencia que el paciente percibe, ¿no? Pero no tiene una base teórica para su utilización. Se puede utilizar tratamientos hormonales, sobre todo eh, anticonceptivos o hormonas progestágenos para tratar de compensar el desequilibrio estrogénico que está predominando en esta fase, ¿no? Los macroquistes que llaman la atención son nódulos de contenido quístico, ¿no? Se evidencian a la ecografía. Pueden ocasionar dolor localizado debido a su crecimiento rápido. Son los tumores mamarios más frecuentes, con máxima frecuencia después de los 35 años hasta los 50 años, ¿no? Los quistes simples no aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, aunque al presentarse como un nódulo dominante es preciso descartar su malignidad, sobre todo en edades más avanzadas del paciente, ¿no? Las tumoraciones benignas de la mama representan alrededor de un 20% de la patología mamaria y son causa pues obligada de la consulta, ¿no? La paciente acude por la presencia de un bulto, ¿no? Una tumoración repentina que bueno, lo detecta en el autoexamen. El desconocimiento de esta afectación puede llevar a diagnósticos equivocados, ¿no? O también el pedir en exceso por las pruebas, las pruebas o las ayudas diagnósticas. Uno de los tumores que es frecuente encontrar en consulta son los fibroadenomas. Es un tumor benigno, mixto de tejido conjuntivo y epitelial, ¿no? Representa el 75% de los tumores sólidos de la mama. Ecográficamente se hace esta diferenciación, ¿no? Por sus características de ecogenicidad se puede determinar el contenido sólido de esta masa para diferenciarlo de las masas quísticas, ¿no? Esa es la utilidad de la ecografía en la ecografía de mama, ¿no? Diferenciar si se trata de una masa sólida más compatible con un fibroadenoma o de una masa quística. Mayor incidencia entre los 15 y los 35 años, siendo múltiples y bilaterales, ¿no? Entre 15 y 20%. A la palpación, la consistencia es firme, es móvil, no es dolorosa, las superficies son regulares, no se encuentra adherido, ¿no? Ni a planos superficiales ni a planos profundos, ¿no? Esas son las características que se pueden encontrar al momento de hacer el examen y que nos pueden orientar a que se trata de un fibroadenoma. Otra tumor es el tumor filoides. Se trata de un tumor benigno, ¿no? Es raro, ¿no? Es redondeado, nodular, no produce dolor, es más bien blando, o sea, la consistencia es más blanda que el fibroadenoma. Puede ser polilobulado, ¿no? Y único en el 85% de los casos. Una de las características es que tiene un crecimiento rápido, ¿no? El paciente dice un mes o 2 meses, nota que está aumentando de tamaño rápidamente, ¿no? Eso nos permite, en cierta forma, diferenciar clínicamente de los fibroadenomas, que tienen un crecimiento más lento o incluso a veces estacionario, ¿no? No aumentan de tamaño conforme pasan los meses. Entre el aspecto clínico del tumor y la histología, el tumor filoides benigno, maligno o fronterizo, no existe ningún tipo de correlación, ¿no? Acá, así a la inspección, pareciera que hay mayor malignidad por el tamaño de esta mama, pero no guarda correlación clínica, ¿no? con, con la severidad del cuadro. Sí, puede presentar degeneración, una degeneración maligna, ¿no? de un
un 8 a 10%. Y la mayoría de casos tienen recidiva. Por eso es importante informar al paciente. El diagnóstico de tumor filoides lo va a dar el estudio anatomopatológico, ¿no? de la pieza operatoria. Por lo que si hay la sospecha ecográfica previa, pues la extracción de este nódulo debe ser con márgenes amplios, a fin de prevenir la recidiva, ¿no? Incluso en algunos tumores muy grandes, pues ya pasa a hacer una mastectomía, ¿no? Los amartomas corresponde a un nodo limitado por una cápsula y que reproduce el tejido mamario normal, siendo más blando cuando más tejido adiposo tiene. Eh, Puede no diferenciarse de los lipomas, ¿no? Son tumores de difícil palpación y no dolorosos. O sea, por la misma consistencia del tumor es un poco difícil detectarlo o evaluar el tamaño a la palpación. Aparece entre los 40 y 55 años, no se asocia mucho dolor, ¿no? Y representa un menor porcentaje de 4 a 8% de los tumores benignos. Los adenomas aparecen entre los 40 y 50 años y clínicamente se presenta como un agrandamiento unilateral de la base del pezón asociado a telorragia unilateral. Puede evolucionar hacia un aspecto eczematoso, ¿no? Ulceroso del pezón, ¿no? Que es el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Payet, y termina con hemorragias y sobreinfección añadidas. El examen del pezón pues parece engrosado, ¿no? y retraído. El papiloma intraductal, que es causa se manifiesta con una secreción que puede ser unilateral, ¿no? La telorrea que habíamos estado mencionando, es frecuente entre los 35 y los 55 años de edad. El papiloma intraductal se localiza en la parte distal de los conductos galactóforos y va a obliterar la luz de los mismos, ¿no? Y se aprecia lo que estábamos mencionando, la telorrea, o telorragia unilateral y uniorificial. Puede haber también una tumoración subareolar que no se puede palpar. Puede haber papilomas periféricos múltiples. Estos papilomas únicos pueden progresar con el transcurso del tiempo y hacerse múltiples. La palpación mamaria puede identificar en ocasiones pequeños tumores redondeados, plurifocales y bilaterales, ¿no? Ya cuando son múltiples, la secreción es menos frecuente, y cuando presenta secreción es pluriorificial, ¿no? Serosa o sanguinolenta. Los papilomas múltiples se asocian con un riesgo de cáncer simultáneo o secundario, ¿no? del 38%. De ahí la importancia. Los quistes, los cuales a la palpación o básicamente por ecografía pues van a ser detectados, ¿no? Se evidencia el contenido líquido, puede ser único o múltiples, y pueden aparecer en cualquier lugar del árbol galacto-alveolar. Habitualmente se presentan en los casos de mastopatía fibroquística, ¿no? Con frecuencia pueden ser indoloros. Son palpables como una tumoración redondeada, ¿no? de hallazgos benignos, ¿no? a la palpación. O sea, es móvil, lisa, no se adhiere a los planos profundos ni superficiales. Y incluso a la palpación se puede detectar cierta fluctuación, ¿no? por el contenido líquido. Galactocele, un pseudoquiste de retención debido a la oclusión del conducto galactóforo en pacientes con antecedente de lactancia previa, ¿no? O sea, consecuencia de la obstrucción de un conducto y el acúmulo de secreción láctea. Tratamiento: punción, aspiración si el contenido es líquido, y la extirpación, ¿no? si es espesa. Puede haber hematomas como consecuencia de traumatismos,
como parte de la patología benigna. Y en los casos que las mastitis infecciosas progresan, puede haber a formarse abscesos. La afectación profunda domina la inflamación desde en la fase inicial, por lo que la masa aumenta rápidamente de tamaño y se vuelve tumefacta, ¿no? Y dolorosa. El edema y el dolor entorpecen la palpación, ¿no? Es un poco el edema del tejido mamario no permite detectar la masa fluctuante, ¿no? Y por lo que requiere pues ecografía para poder confirmar la presencia de este absceso. La infección puede evolucionar espontáneamente eh, o por su evacuación por el pezón, ¿no? La mayoría de abscesos, a veces cuando no reciben tratamiento o inicialmente se le administra tratamiento antibiótico, pues el absceso busca drenar y se va a exteriorizar, forma una fístula y se exterioriza al exterior y drena espontáneamente. A veces es mejor porque alivia un poco los síntomas de la paciente, sobre todo el dolor y la fiebre, ¿no?